En el anterior vídeo vimos la regla del 4% de una manera introductoria para el gran público, pero como comenté es un concepto muy matizable, así que en este vídeo vamos a ver el origen de esta regla del 4% y qué puntuaciones hay que hacerle. La regla del 4% se popularizó gracias a diferentes estudios que voy a dejar en la descripción. Estos estudios utilizaban la rentabilidad histórica móvil, es decir, miraban el histórico de rentabilidad de diferentes activos, renta variable y renta fija. Pues por ejemplo, en 1930 la renta variable americana tuvo este porcentaje de rentabilidad, la renta fija este otro. Y analizaban los resultados con diferentes tasas de retiro, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, etc. También con diferentes inicios de fecha de jubilación, es decir, una persona que se jubilase en 1930 o que se jubilase en 1985. Y la última variable que utilizaban es la duración de la jubilación. También estudiaban qué pasa en 10 años, qué pasa en 15 años tras jubilarse, en 20. En estos estudios se genera una gran cantidad de escenarios, una gran cantidad de datos. Y se estudia la probabilidad de éxito de diferentes tasas de retiro. Si esto te ha sonado un poquito confuso, no te preocupes porque luego vamos a ver los resultados, vamos a ver las tablas con los resultados y ahí lo entenderás todo mucho mejor. Es importante señalar que en algunos estudios, aparte de la rentabilidad histórica móvil, es decir, coge las rentabilidades año a año de manera consecutiva, es decir, se hace un escenario con una persona que se jubila en 1970, la siguiente rentabilidad que cogen es la de 1971 y así hacen la simulación. En otros estudios escogen la metodología de Monte Carlo para determinar estas rentabilidades. Ya no van de manera consecutiva año a año, sino que se cogen de manera aleatoria, por lo que hacen las simulaciones quizás con la rentabilidad de 1930, a continuación de 1985 y así de manera aleatoria. Ahora vamos a un apartado clave. ¿Con qué asunciones se hacen estos estudios? La primera es que tanto de renta variable como de renta fija escogen el mercado americano. Hoy en día hay pocos motivos por los que no tener una cartera diversificada mundialmente, es decir, que no restringamos nuestra inversión a España o a Europa, sino que tengamos una cartera mundial. Otra asunción es que cogen datos históricos y ya sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. No sabemos cómo van a evolucionar los mercados económicos en las próximas décadas. La mayoría de estos estudios lo hacían sin comisiones ninguna o con una comisión muy baja. Es decir, cuando tú inviertes, al fin y al cabo lo haces mediante un producto financiero que tiene unas comisiones, una comisión de gestión o comisión de cualquier otro tipo. Además, las rentabilidades escogidas en estos estudios eran las rentabilidades de los índices. Puede que tú, en lugar de invertir en fondos indexados, inviertas en fondos de gestión activa porque te proporcionen una gestión diferente, que es lo que buscas para tu situación particular. Otro matiz que hay que hacerle a estos estudios es que las rentabilidades son libres de impuestos, pero eso en la realidad no es así. Por eso en el otro vídeo te dejaba muy claro que había que pasar de bruto a neto. Ahora vamos a analizar los resultados de los diferentes estudios. En concreto vamos a analizar 3 estudios diferentes. Este primer estudio se llama Portfolio Success Rate, Where to Draw the Line. Se hizo en el año 2011 y tiene una metodología de rentabilidad histórica móvil, la primera que hemos hablado. ¿Qué no aparece en esta tabla? Pues a la izquierda vemos diferentes composiciones de cartera. Vemos 100% stock, es decir, 100% renta variable, acciones. Luego vemos 75% acciones, 25% bonos, es decir, renta fija. Así hasta una composición de 100% bonos. En el eje horizontal tenemos las diferentes tasas de retiro, 3%, 4%, 5%, etc. Y dentro de la tabla los resultados son el ratio de éxito, es decir, la probabilidad que en diferentes periodos de tiempo, 15 años, 20 años, 25 años y 30 años, hayas podido retirar a esa tasa en concreto sin que se te haya acabado el dinero. Por ejemplo, nos podemos ir a la tasa del 4%, tasa de retiro del 4%, es decir, que cada año vas retirando el 4%, aunque esto se hace de manera mensual prorrateada, pero cada año retira el 4% de tu cartera. Y vemos que para una cartera que tenga 100% renta variable, 100% stocks, en 15 años el ratio de éxito es el 100%. Es decir, que da igual el año que te hubieses jubilado, que es retirando al 4% no se te habría acabado tu dinero. Es así también para 20 años, para 25 años, pero vemos que para 30 años ya el ratio de éxito ya no es del 100%, ya es del 98%.
Es decir, que en el 2% de los casos ya se te habría acabado el dinero antes. Tenemos datos muy interesantes porque podemos ver que en una cartera de 75% renta variable, 25% renta fija, esto no hubiese pasado. En 30 años la tasa de éxito es del 100%. Incluso para una cartera que estaría hoy considerada bastante conservadora, 50% renta variable, 50% renta fija, la tasa de éxito al 30 años es del 96%. Evidentemente, si nos vamos ya a una cartera de 100% bono, la rentabilidad no es suficiente y nos queda una tasa de éxito bastante pequeñita. Por ejemplo, incluso a 20 años la tasa de éxito es de solo el 97%. En 30 años ya del 35%. Es decir, en un 65% de los casos te hubieses quedado sin dinero. Es interesante ver que para tasas de retiro más altas, del 5% por ejemplo, el ratio de éxito baja considerablemente. Y que si somos más conservadores, para una tasa de retiro del 3%, en la inmensa mayoría de casos tenemos un 100% de éxito. Solo nos falla si tenemos una cartera de 100% bono a 30 años, pero claro, como hemos dicho, una cartera tan conservadora al final peca de falta de rentabilidad. Ahora nos vamos a un segundo estudio que está hecho en 2015 y su nombre es Sustainable Retirement Spending with Low Interest Rate. Pues básicamente está actualizando el estudio anterior, el estudio de Trinity, con bajas tasas de interés. De nuevo, el estudio está hecho en 2015 cuando teníamos esas tasas tan bajas que incluso llegaron a ser negativas. Esta primera tabla es con la rentabilidad histórica móvil, es decir, que los años la rentabilidad se coge de manera secuencial, año a año. Y lo interesante de este estudio es que amplía los años de jubilación. Ahora tenemos hasta 40 años. Como podemos ver, los mejores resultados se consiguen con una cartera de 50% renta variable, 50% renta fija, donde para una tasa de retiro del 4%, el dinero nos duraría en el 100% de los casos hasta 30 años. De nuevo, estamos utilizando datos históricos, el futuro puede ser diferente, pero nos da una pista bastante interesante. Si tenemos una jubilación que dura más tiempo y el dinero nos tiene que durar más años, las tasas de éxito se reducen. Aquí podemos ver que para una tasa de retiro del 4%, estas tasas, estos ratios de éxito a los 40 años, en 100% renta variable es del 88%, en 75% renta variable del 92% y el 50% de renta variable del 86%. Es decir, que en el 86% de estos escenarios no hubiese habido problema, el dinero no se hubiese acabado, pero en el otro, en este caso 86, pues en el 14% restante, sí se hubiese acabado el dinero. Este estudio también nos ofrece una tabla con las simulaciones utilizando la metodología de Monte Carlo, es decir, que ya no escogen las rentabilidades de manera secuencial año a año, sino que la escogen de manera aleatoria, que a mí personalmente no me parece del todo realista, pero bueno, nos da escenarios todavía peores, ¿no? Si la bolsa, o sea, se aumenta la probabilidad de que hubiese recesiones continuas y el mercado se volviese bastante loco. Como podemos ver, esta tabla nos arroja tasas de éxito bastante menores. Es decir, esta simulación en Monte Carlo nos anima a ser más conservadores. Y finalmente tenemos el tercer estudio que se hizo en el año 2017 orientado al movimiento FIRE, el movimiento de independencia financiera y jubilarte antes de tiempo, antes de la edad oficial de jubilación. Aquí se incluyen unas comisiones mínimas del 0,05%. Este estudio amplía todavía más los años de retiro, los años que estás viviendo de esa cartera de inversión. Como podemos ver, va de 30 años a 60 años. También es interesante que utiliza más tasas de retiro intermedia, es decir, no solo 3 y 4%, también está 3,25, 3,5 y 3,75. Y esta granularidad aporta información bastante interesante. Podemos ver que una cartera de 75% renta variable es muy robusta y al 3,25% no se acabaría el dinero ni a los 60 años. Cuando aumentamos la tasa de retiro, este ratio de éxito ya empieza a disminuir. Por ejemplo, una tasa de retiro al 3,5 con una cartera que fuese 75% renta variable y que estuviésemos viviendo de ese portfolio, de esa cartera de inversión durante 60 años, tendría una tasa de éxito del 97%. Es decir, solo en el 3% de los escenarios no hubiésemos quedado sin dinero. Si nos vamos a la famosa regla del 4%,
y ponemos nuestra atención en la tasa de retiro del 4%, vemos que las tasas de éxito son bastante elevadas, pero no ni mucho menos son del 100%. Es decir, que si el dinero te tiene que durar 30 años, pues tenemos una tasa de éxito bastante alta, 97% para 100% renta variable, 99% al 75% de renta variable. Pero si el dinero tiene que durar todavía más años, por ejemplo 60 años, este ratio de éxito va bajando y ya es del 80 y pico por ciento, que sigue siendo muy bueno, pero claro, aquí en este periodo de nuestra vida queremos la máxima certidumbre. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de estos estudios? La primera, que como te decía en el anterior vídeo, esa regla del 4% es simplemente una aproximación, que ni mucho menos es perfecta. Por ejemplo, si tienes una cartera muy conservadora, que sea del 25% renta fija, 25% bono, te va a tener que ir a una regla más conservadora como una regla del 3%. En este estudio hemos visto que se hace libre de impuestos y libre de costes. En la vida real los fondos tienen sus costes de gestión y tienes que pagar tus impuestos, por lo que habría que ser todavía más conservador. Si quieres dejar herencia a tus descendientes, la regla del 4% probablemente no te vale. No es lo mismo querer retirarte con 50 años que con 70. El periodo de tiempo que quieras estar viviendo de este patrimonio importa y mucho. Otro aspecto que quizás no se ve en estas tablas, pero que es muy importante, es que los primeros años son absolutamente esenciales. Si hay una gran recesión en los primeros años que estás viviendo de este patrimonio, va a reducir mucho este patrimonio inicialmente y luego va a ser muy difícil que se recupere. Por eso es vital adaptar la regla del 4% a tus circunstancias. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer si nos retiramos y de repente viene una recesión económica? Aquí nos convendría mucho restringir el consumo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás retirando dinero de ese patrimonio, lo que estás haciendo es vender. Y si hay una recesión económica, estás vendiendo barato. Estás vendiendo cuando tus participaciones valen menos. Por lo tanto, durante las recesiones habría que consumir menos, vender menos participaciones porque las venderías muy baratas. Y durante los periodos alcistas se podría consumir más, ya que estarías vendiendo tus participaciones más caras. Como has podido ver, a la regla del 4% se le pueden hacer muchos matices, así que es vital que entiendas bien que no es una regla perfecta, que ese 4% probablemente sea más bajo en tu caso, ya no sea regla del 4%, sino regla quizás del 3,5, del 3,25 o del 3,75, y que esta regla gana mucho cuando tenemos flexibilidad, cuando nos podemos adaptar a las circunstancias del mercado.